Nosotros no pedimos nada para tu hijo. ¿Qué tal, Wafelgan? Hoy estamos en el territorio de Amy the Devil, pero esta vez la OP no es la mala, es la arquitecta de la ruina de toda su familia tóxica. Esta historia tiene advertencias de machismo asqueroso, robo familiar y negligencia infantil. El nivel de locura en esta familia es irreal, arranquemos. El aroma a bayo añejado y mantequilla de trufa flotaba pesadamente en el aire del comedor privado, uno de los más exclusivos y prohibitivos de todo Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. Candelabros de cristal de Murano proyectaban un brillo dorado y cálido sobre la inmensa mesa de caoba, reflejándose con arrogancia en los cubiertos de plata pulida. Gracias por estar aquí. Toma un vaso de agua tibia, siéntate y escúchame contarte toda la historia. Mi hermano Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, riéndose a carcajadas de una broma que acababa de hacer su esposa Valeria. A su lado estaban sus dos hijos, gemelos mimados cuyos rostros estaban manchados con la salsa oscura y rica de cortes de carne que costaban más de 2,500 pesos cada uno, con platos repletos de puré de papas trufado y espárragos a la parrilla. Frente a ellos se sentaba mi padre, don Roberto, bebiendo lentamente un vaso de tequila extra añejo que probablemente costaba más que mi primer auto. Miraba a Alejandro con ese brillo familiar y enfermizamente orgulloso en los ojos. Alejandro, el hijo varón, el primogénito, el niño de oro, el exitoso, hombre de negocios que continuaba con el prestigioso apellido de la familia. Y luego estaba yo, Elena. Estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, casi escondida cerca de la puerta de servicio, como si mi sola presencia ofendiera la estética del lugar. Junto a mí estaba mi hijo de 8 años, Mateo. Mateo no tenía un corte de carne frente a él. No tenía puré de papas, ni espárragos, ni siquiera un simple plato de pasta. Frente a mi niño había un pequeño vasito de plástico con fruta picada, de esos que compras en cualquier tienda Oxxo por unos cuantos pesos, con la tapa de aluminio medio abierta. Mateo miraba el vasito de plástico, con sus pequeñas manitas descansando educadamente en su regazo. Miró al otro lado de la mesa a sus primos, observándolos cortar la tierna carne, masticar con la boca abierta y exigir más postre. Mi hijo no se quejó. No hizo ningún berrinche. Simplemente tragó saliva, bajó la mirada hacia sus zapatos gastados y guardó silencio. Mi mandíbula se apretó de golpe. Los músculos de mi cuello se tensaron tanto que dolían. La sangre me hervía en las venas con una furia primitiva. Miré a Alejandro, clavando mis ojos en su rostro satisfecho. ¿Dónde está la cena de Mateo?, pregunté, intentando mantener mi voz nivelada. Alejandro se detuvo a mitad de masticar. Tragó su costoso bocado de carne antes de limpiarse la comisura de los labios con una servilleta de lino blanco. Ni siquiera me miró a los ojos. Nosotros no pedimos nada para tu hijo, dijo, con un tono completamente casual, como si estuviera hablando del clima. Supuse que no querrías que comiera este tipo de comida tan rica y pesada. Ya sabes, como no está acostumbrado a estos lujos. Además, es carísimo, Elena, intervino Valeria, su voz goteando con esa falsa dulzura azucarada y venenosa que siempre usaba cuando quería herir profundamente. Alejandro ya está invitando a todos esta noche. No podemos andar tirando el dinero por la ventana en niños que no aprecian la alta cocina, qué asco de personas. Estás comiendo wagyu y le das fruta en un vaso de plástico a tu sobrino. ¿Cómo pueden tragar esa comida sin ahogarse en su propia hipocresía? Si alguien le hiciera eso a mi hijo, esa mesa volaría por los aires. ¿Ustedes dejarían que humillen a su hijo así frente a todos? La miré fijamente. Mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa, clavando mis uñas en mis palmas hasta casi hacerlas sangrar. Antes de que pudiera articular una palabra, mi padre suspiró. Fue un sonido pesado, cargado de decepción y desprecio. Deberías haberle empacado algo de la casa, Elena. Ya sabes cómo son estas cenas. Eres madre soltera, tienes que asumir la responsabilidad de tu propio hijo. No puedes esperar que tu hermano siempre te resuelva la vida. La palabra supo a cenizas en mi boca. La hipocresía de ese hombre, el machismo rancio que había respirado toda mi vida, me golpeó de frente.
Para mi padre, yo no era su hija, era el error, la mujer que había fracasado al no conseguir un marido rico, la oveja negra que manchaba la foto familiar. El silencio en nuestra esquina de la mesa era ensordecedor. Mateo, sintiendo la tensión, me tomó de la mano por debajo de la mesa. Sus deditos fríos temblaban ligeramente. Ver la humillación en los ojos inocentes de mi hijo fue la gota que derramó el vaso. Durante años había soportado sus insultos, sus miradas de superioridad, sus comentarios pasivo-agresivos. Lo soporté porque, en el fondo, una parte rota de mí aún anhelaba encajar en esa familia. Pero ya no. No cuando lastimaban a mi hijo. Un joven camarero se acercó para retirar unos platos vacíos. Con un movimiento rápido pero elegante, saqué mi billetera y puse una tarjeta negra, lisa y metálica, en su bandeja. El camarero miró la tarjeta. Se congeló. Su rostro palideció por completo. Reconoció la insignia al instante. Sabía exactamente lo que significaba ese plástico pesado en el mundo de las altas finanzas. Solo quiero pagar por la taza de frutas, dije claramente, mi voz resonando con una autoridad gélida. El resto de la mesa se hará cargo de sus propios gastos. Espera, ¿qué? Espetó Alejandro, su expresión de arrogancia vacilando por un segundo. No, yo les dije que yo invitaba. Elena, guarda esa ridícula tarjeta. No hagas una escena aquí. Justo en ese momento, las pesadas puertas de caoba del comedor privado se abrieron de par en par. El señor Carlos, el gerente general del restaurante, entró casi corriendo. Prácticamente empujó al joven camarero a un lado. Carlos era un hombre de mundo, acostumbrado a atender a senadores, diplomáticos y a los directores ejecutivos más poderosos de México, pero en este momento, estaba sudando frío. Miró la tarjeta negra en la bandeja, luego levantó la vista hacia mí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente antes de ofrecer una reverencia profunda, casi teatral, llena de un respeto absoluto. Señora presidenta, no teníamos idea de que estaba cenando con nosotros esta noche, tartamudeó el gerente, con las manos temblando. Toda esta comida va por cuenta de la casa, por supuesto. Es un honor tenerla aquí. Le ruego acepte nuestras más sinceras disculpas por cualquier descuido o falta de atención hacia usted o su joven acompañante. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El tintineo de los tenedores se detuvo en seco. La boca de Alejandro se abrió tanto que casi rozó la mesa. El rostro estirado por el botox de Valeria se quedó sin una gota de color, blanco como el papel. Mi padre, don Roberto, me miró como si de repente me hubieran salido dos cabezas. Gracias, Carlos, dije, mi voz perfectamente firme y controlada. Pero únicamente aceptaré el vasito de frutas como cortesía. Cobre la cuenta entera, hasta el último centavo, a la tarjeta de mi hermano. Él insistió. Me puse de pie. Me giré hacia Mateo y le retiré la silla con suavidad. Ven, mi amor. Vámonos de aquí. Vamos a buscarte comida de verdad. ¿Unos buenos tacos, te parece? No miré hacia atrás mientras caminaba hacia la puerta, con la cabeza en alto y sosteniendo la mano de mi hijo. El silencio que dejé a mis espaldas fue el sonido más ruidoso y satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. El viaje de regreso en el auto fue tranquilo. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra el parabrisas de mi camioneta blindada, mientras los limpiaparabrisas barrían rítmicamente el agua de un lado a otro en las caóticas calles de la Ciudad de México. En el asiento trasero, Mateo comía felizmente unos tacos al pastor que compramos en un puesto seguro que a él le encantaba. Estaba contento, ajeno al terremoto emocional que acababa de ocurrir en aquel restaurante de lujo. Pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. El sonido de la lluvia siempre tenía ese efecto en mí. Me arrastraba hacia un pasado que había pasado años tratando de enterrar bajo montañas de trabajo y éxito financiero. El sonido constante de la lluvia me transportó inevitablemente a hace 22 años. Al día del funeral. Yo solo tenía 12 años. El cielo ese día en la Ciudad de México era del color del hierro magullado, llorando una llovizna constante y helada sobre los jardines perfectamente cuidados del cementerio.
El olor a tierra mojada, a incienso y a lirios marchitos todavía me persigue en mis peores pesadillas. Mi madre se había ido. La única persona en esa inmensa y fría casa que me miraba y me veía, que realmente me veía por quien era, estaba siendo bajada a la tierra en un ataúd de roble pulido. Recuerdo estar de pie, temblando compulsivamente dentro de un vestido negro que me quedaba grande, con el cuello de encaje áspero rasguñando mi piel. Miré a mi izquierda. Mi padre, don Roberto, estaba de pie bajo un enorme paraguas negro, sostenido por uno de sus asistentes. Tenía su brazo grueso envuelto fuertemente alrededor de los hombros de Alejandro. Alejandro tenía 14 años. Lloraba abiertamente, enterrando su rostro en el pecho de nuestro padre. Don Roberto le susurraba palabras de aliento, besando la parte superior de su cabeza, protegiéndolo de la lluvia inclemente y del dolor abrumador del mundo. Era la viva imagen de la protección paternal. Yo estaba de pie a 2 metros de distancia. Completamente sola. Completamente fuera del alcance de ese enorme paraguas negro. La lluvia fría empapó mi cabello, atravesó la tela barata de mi vestido y me caló hasta los huesos. Esperé. Esperé con el corazón en la garganta a que mi padre extendiera su otro brazo. Esperé a que me mirara, a que me llamara, a que me atrajera hacia ese refugio cálido. Me quedé allí, congelándome, suplicando en silencio por una sola mirada de consuelo. Esa mirada nunca llegó. Desde ese día en adelante, las líneas en nuestra casa quedaron trazadas con tinta permanente. La cultura del machismo, tan arraigada en la sangre de mi padre, dictó nuestro destino. Alejandro se convirtió en el hijo frágil y afligido, el heredero varón que necesitaba ser sobreprotegido a toda costa para no romperse. Yo me convertí en el fantasma. En la mujer de la casa que debía servir. Si Alejandro obtenía un miserable 8 en un examen escolar, era motivo de una cena de celebración en su restaurante favorito. Si yo obtenía una calificación perfecta, honores académicos y reconocimientos, apenas recibía un asentimiento distraído por encima del periódico de mi padre. Cuando Alejandro quiso unirse a la liga juvenil de fútbol más exclusiva, mi padre le compró equipo importado, zapatos de diseñador y lo llevaba por todo el país a sus torneos, gritando orgulloso desde las gradas. Cuando yo le pedí unirme al club de debate de la escuela, mi padre me miró con fastidio y me dijo que me asegurara de que la cocina estuviera impecable antes de siquiera pensar en salir de la casa. Me convertí en la ayuda contratada en mi propio hogar. Aprendí a cocinar, a trapear pisos hasta que brillaran, a fregar baños, a lavar montañas de ropa. Me volví invisible, porque ser invisible era la única forma de evitar la irritación y los gritos de don Roberto. Elena, Alejandro tiene un partido importante mañana, necesita descansar. Lávale el uniforme esta noche y asegúrate de plancharlo, decía mi padre, sin siquiera levantar la vista de su televisor. Y yo lo hacía. Fregaba las manchas de barro y pasto de los pantalones de Alejandro a la medianoche, frotando la tela hasta que me sangraban los nudillos, mientras él dormía profundamente en la enorme y cálida habitación de al lado. Ingenuamente, pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente útil, si no causaba problemas, tal vez, solo tal vez, mi padre me amaría de nuevo. Estaba desesperada por las migajas de su afecto. Esa desesperación me acompañó hasta el día en que cumplí 18 años. Yo creía que tenía un plan. Creía que sabía cómo funcionaba el mundo, creía en la meritocracia. Pero era ingenua. Aún no me había dado cuenta de que, en mi familia tradicional, mi futuro y mi vida no eran más que recursos desechables para ser consumidos por Alejandro. Esa mañana de mi cumpleaños llegó el sobrepesado. Mis manos temblaban mientras lo abría en el pasillo. ¡Felicidades! La palabra saltó de la página del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Lo había logrado. Había ganado una beca académica por mi excelencia que cubriría la mitad de mis gastos universitarios. La otra mitad, según el plan de toda mi vida, sería cubierta fácilmente por el fideicomiso educativo que mi difunta madre había dejado específicamente para mí. Por fin era libre. Por fin tenía un boleto para salir de las sombras. Corrí a la sala de estar, con la carta apretada contra mi pecho, sin aliento por la emoción.
Encontré a don Roberto sentado en su sillón de cuero, revisando unos documentos. Alejandro estaba sentado frente a él, luciendo inusualmente serio, con una carpeta en las manos. «Papá», dije, con la voz entrecortada de alegría. Entré. Recibí la carta de aceptación. Solo necesito firmar los papeles de inscripción mañana y que el banco transfiera los fondos de la cuenta de mamá. Don Roberto bajó lentamente sus lentes. No sonrió. No ofreció ni una sola palabra de felicitación. Simplemente miró a Alejandro, luego miró hacia el suelo. Un silencio espeso y asfixiante llenó la habitación. «Siéntate, Elena», dijo finalmente mi padre. Su voz era plana, sin vida. No me senté. Un nudo frío y pesado se formó en la boca de mi estómago. «¿Qué está pasando?». Alejandro se aclaró la garganta, recostándose en su silla con una mirada practicada de falsa solemnidad. «Mira, hermanita. Sabes que me ha costado mucho encontrar mi camino desde que abandoné la carrera de administración el año pasado. Necesito un nuevo comienzo. Algo mío». Lo miré fijamente, luego miré a mi padre. «¿Qué tiene que ver eso con mi inscripción a la universidad?». Don Roberto se frotó las sienes, pareciendo exhausto por mi sola presencia. «Alejandro tiene un plan de negocios. Uno muy sólido. Quiere abrir un café-restaurante en el centro, se llamará El Rincón de Frida. Es una ubicación excelente, mucho tráfico de personas. Pero el banco no le dará el préstamo inicial sin un pago inicial sustancial, un enganche que demuestre liquidez». El nudo frío en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo sólido. Apenas podía forzar las palabras a salir de mi garganta. Y dijo don Roberto, finalmente mirándome a los ojos con dureza. «Transferí el dinero de tu cuenta de fideicomiso esta mañana. El pago inicial del local de tu hermano está asegurado. Esto es un robo. Es un robo criminal y descarado. Le robaron su herencia, el dinero que su difunta madre le dejó, solo porque el inútil del hermano no podía mantener un trabajo. El nivel de machismo en esta casa es asqueroso. ¿Alguien más está sintiendo que va a explotar de rabia o soy solo yo?». La habitación comenzó a dar vueltas. Mis oídos zumbaban. ¿Tú tomaste mi fondo para la universidad?». «No es solo tu fondo, Elena», espetó mi padre, su tono volviéndose inmediatamente defensivo y autoritario. «Era dinero de la familia. Una herencia destinada a asegurar el futuro de este apellido. Y tu hermano necesita esto ahora mismo. Él necesita una base sólida para ser el hombre de la casa en el futuro». «Yo necesito una base», grité, mi voz quebrándose en un sollozo ahogado. Era la primera vez en 18 años que le levantaba la voz. «Yo me gané esta aceptación. Yo trabajé como una esclava en esta casa, estudiando de madrugada mientras él se iba de fiesta, destrozaba autos y abandonaba la escuela. Ese dinero era mío, papá. Mamá lo dejó para mi educación». Alejandro se puso de pie, fingiendo ofensa. «Cálmate, Elena. Por el amor de Dios, no seas tan histérica y dramática. Es una inversión familiar. Cuando el restaurante despegue, te devolveré el dinero. Considéralo un uso temprano de tu herencia. Estoy construyendo un imperio para nosotros. Estás construyendo un proyecto de vanidad para alimentar tu ego gigante», le escupí. Di un paso hacia el escritorio de mi padre, golpeando la carta de aceptación contra la madera. «Papá, no puedes hacerme esto. La fecha límite para pagar es la próxima semana. Si no pago el depósito, pierdo mi lugar. Pierdo la beca. Pierdo todo». Don Roberto se puso de pie, su rostro endureciéndose en esa máscara familiar de ira patriarcal. «Basta. Tomé una decisión como el jefe de esta familia. Tu hermano necesita ayuda ahora mismo. Tú eres una mujer inteligente, Elena. Eres fuerte. Te las arreglarás. Siempre lo haces. Alejandro es más sensible. Si él fracasa ahora, podría no recuperarse nunca. Te estoy diciendo que él es la prioridad». Las palabras me golpearon como balas físicas en el pecho.
tú te las arreglarás. Él es sensible. Me estaban castigando por ser capaz. Lo estaban recompensando a él por ser débil, incompetente y varón. Estaban sacrificando mi futuro, mis sueños, la última voluntad de mi madre, solo para construirle a Alejandro una red de seguridad inmerecida. Miré a don Roberto. Realmente lo miré. Vi la debilidad patética en sus ojos, la necesidad enfermiza de mantener a Alejandro dependiente de él para sentirse como un patriarca poderoso. Luego miré a Alejandro, de pie allí con una débil y enfermiza sonrisa de triunfo jugando en sus labios, escondiéndose cobardemente detrás de la autoridad de nuestro padre. Toda la ira se drenó de mi cuerpo. Me dejó una vacuidad resonante, fría y oscura. La niña que solo quería el amor y la aprobación de su padre murió allí mismo, en el centro de esa lujosa sala de estar. Recogí mi carta de aceptación del escritorio. La doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. Tienes razón, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Me las arreglaré. Pero escucha bien esto, don Roberto, acabas de comprar un restaurante, pero perdiste a una hija para siempre. No vuelvas a buscarme. No vuelvan a pedirme absolutamente nada. Me di la vuelta y salí caminando de la casa. No empaqué una maleta. No miré las fotos familiares. No dije adiós. Caminé por las calles de la Ciudad de México con exactamente 500 pesos en mi billetera y un fuego inextinguible en el pecho. Los años siguientes fueron un infierno que forjó el acero de mi espíritu. Trabajé en turnos nocturnos limpiando bodegas y pasé mis días en una universidad pública, pagando mis propios estudios, semestre a semestre, sobreviviendo a base de café negro y pan duro. Construí mi vida ladrillo por doloroso ladrillo y me prometí a mí misma no mirar atrás. Pero a los 26 años, mi vida dio un giro drástico e inesperado. Me enamoré de un hombre que resultó ser un cobarde. Quedé embarazada, y cuando se enteró de la responsabilidad, simplemente desapareció en la noche, dejándome sola con un vientre abultado y el corazón hecho pedazos. Así nació Mateo. Las noches de insomnio, el estrés de no llegar a fin de mes, la cruda realidad de ser madre soltera en una ciudad implacable casi me destruyen. Cuando mi familia se enteró a través de chismes de parientes lejanos, lo trataron como una profecía confirmada. Alejandro, que ahora jugaba el papel del próspero empresario local casado con la arribista de Valeria, se aseguró de esparcir la noticia. Escuché sus susurros venenosos, Elena fracasó. Arruinó su vida. Es la vergüenza de la familia, criando a un bastardo en un departamento lúgubre con un sueldo de miseria. Y entonces llegó el día que me rompió por completo y me reconstruyó en un monstruo. Mateo tenía apenas 2 años. Era la temporada de lluvias fuertes y un brote de dengue azotaba la ciudad. Mi pequeño contrajo el virus. Empezó con una fiebre altísima que no cedía con nada, seguida de manchas en la piel y un llanto agónico. Lo llevé corriendo a la clínica pública, pero colapsó en mis brazos. El doctor, con rostro severo, me dijo que Mateo había desarrollado dengue hemorrágico. Sus plaquetas estaban cayendo a niveles fatales. Necesitaba ser trasladado urgentemente a terapia intensiva en un hospital especializado, transfusiones de sangre y medicamentos costosos que el seguro público no cubría a tiempo. Necesitaba 20,000 pesos de inmediato para el depósito del traslado y los insumos vitales. 20,000 pesos que yo no tenía. Mis ahorros se habían agotado comprando leche y pañales. Estaba desesperada. El terror de ver a mi hijo desvanecerse en una camilla me hizo perder la razón y tragarme cada onza del orgullo que me quedaba. Dejando a Mateo estabilizado temporalmente, corrí bajo un aguacero torrencial hasta la inmensa casa de mi padre en Las Lomas. Toqué el timbre desesperadamente, golpeando los pesados portones de hierro hasta que mis manos sangraron. Finalmente, la puerta principal se abrió. No fue mi padre quien salió, sino Alejandro, vestido con una bata de seda importada, sosteniendo una copa de vino. ¿Qué diablos haces aquí, Elena? Pareces una pordiosera, dijo, mirándome con absoluto asco, bloqueando la entrada. Caí de rodillas sobre el concreto mojado. Por favor, Alejandro. Se trata de Mateo.
Mi bebé se está muriendo. Tiene dengue hemorrágico, necesito 20,000 pesos para la clínica de especialidades. Es un préstamo, te lo ruego por el amor de Dios, te lo pagaré hasta el último centavo. Por favor, es de tu propia sangre. Alejandro me miró desde su posición de superioridad, tomó un sorbo de vino y soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier humanidad. ¿Mi sangre? Yo no tengo sobrinos ilegítimos. Te lo advertimos, Elena. Te fuiste de esta casa por rebelde y arrogante. Esto que te está pasando es el simple resultado y la consecuencia de tu estilo de vida bonteache, de revolcarte con cualquiera. No es mi problema. Es un bebé, grité, las lágrimas mezclándose con la lluvia fría. Alejandro, por el recuerdo de nuestra madre, ayúdame. La puerta principal se abrió un poco más. Don Roberto estaba allí en el vestíbulo, escuchando todo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi el desprecio frío en su mirada. Luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se adentró en la casa. Alejandro sonrió con suficiencia. Ya escuchaste el silencio del patriarca. Tienes que aprender a responsabilizarte de tus propios errores, hermanita. Vete de aquí antes de que llame a la policía. Y cerró la pesada puerta de roble en mis narices, asegurando los cerrojos. No tengo palabras. Dejar que tu propio sobrino se muera por tu estúpido orgullo y egoísmo. Alejandro y el padre merecen pudrirse en el infierno. Este es el punto de no retorno absoluto. Ella ya no tiene familia, solo tiene un objetivo para destruir. ¿Qué harían ustedes después de una traición tan enferma? Me quedé allí, tirada en el suelo mojado, gritando hasta quedarme sin voz. Días después, mientras yo estaba sentada en la sala de espera del hospital orando por un milagro, vi en las redes sociales que Valeria había publicado fotos de toda la familia, incluyendo a mi padre, disfrutando de un fin de semana de lujo en un resort 5 estrellas en Cancún. Para salvar a mi hijo, corrí bajo la lluvia hacia el centro de la ciudad, a una casa de empeño de mala muerte. Me quité del cuello lo único de valor que me quedaba en el mundo, una cruz de oro macizo y diamantes que perteneció a mi difunta madre, el único recuerdo físico que tenía de ella. La empeñé por una fracción de su valor real, llorando lágrimas de sangre al dejarla sobre el mostrador de cristal sucio. Pero conseguí el dinero. Pagué el hospital. Mi Mateo sobrevivió. Esa noche, sentada junto a la cama de hospital de mi hijo mientras él dormía pálido pero vivo, hice un juramento sagrado. Juré por mi vida y por el alma de mi madre que nunca, jamás, volvería a ser débil. Juré que destruiría la torre de marfil en la que vivían. Juré que construiría un muro de poder y dinero tan alto y tan impenetrable alrededor de Mateo, que nadie en este mundo tendría la osadía de mirarlo por encima del hombro. No me dediqué a llorar ni a quejarme. Desaparecí en el trabajo como un fantasma en la niebla. Durante el día, yo era una simple oficinista, una capturista de datos de nivel bajo en una firma financiera mediocre. Usaba trajes baratos comprados en rebajas, mantenía la cabeza gacha, no hablaba con nadie y hacía el trabajo de 4 personas sin pedir aumentos. A los ojos de mi familia, que de vez en cuando indagaba sobre mí para burlarse, yo seguía siendo la miserable fracasada que apenas podía pagar el alquiler. Pero por las noches, la historia era completamente diferente. Después de acostar a Mateo en su cuna, de cantarle hasta que cerrara los ojos, me sentaba en mi destartalada mesa de cocina, iluminada solo por el parpadeo de una bombilla fluorescente que zumbaba constantemente. Abría mi computadora portátil de segunda mano y me sumergía de lleno en los océanos de datos financieros globales. Comencé a estudiar vorazmente las tendencias del mercado latinoamericano, los activos en dificultades, las deudas corporativas, la reestructuración de empresas al borde de la quiebra. Mi cerebro, forjado en la adversidad, comenzó a notar patrones que los altos ejecutivos de trajes de seda estaban pasando por alto ciegamente. Comencé a escribir informes analíticos independientes, crueles, precisos y visionarios. Con un seudónimo masculino, comencé a enviarlos directamente al correo electrónico encriptado del CEO de la firma de inversiones más grande del país. Construí un portafolio en la sombra. Mis predicciones de quiebras,
Fusiones y crisis sectoriales resultaron ser aterradoras y milimétricamente precisas. Fui la única que predijo el colapso de dos gigantes inmobiliarios antes de que sucediera. Eventualmente, el CEO, desesperado por conocer al genio detrás de los informes, rastreó mi dirección IP. Cuando me mandó llamar a su oficina Penthouse, no le importó que yo no tuviera un título de una universidad de la Ivy League, ni que fuera una madre soltera con ojeras crónicas. Le importaban los millones de dólares que mis análisis le podían generar. Ese día, mi vida dio un salto cuántico. Fui promovida a analista jefe de riesgos. Mi salario se multiplicó por 10 de la noche a la mañana. Pero no mejoré mi estilo de vida. No compré ropa cara. No me mudé de inmediato a una mansión. Seguí conduciendo un auto modesto y alquilando el mismo departamento seguro pero sin pretensiones. Cada peso extra que ganaba, cada bono millonario, iba directamente a fondos de inversión agresivos. Vivía como una pobre para poder convertirme en una reina invisible. Unos años más tarde, tomé el riesgo definitivo. Dejé la firma financiera, llevándome conmigo mi reputación impecable y una lista secreta de contactos invaluables, y fundé mi propia empresa de consultoría financiera y gestión de activos. Me asocié con Camila, una abogada corporativa brillante, despiadada y fría como el hielo, que compartía mi visión del mundo empresarial. Los negocios son la guerra y nosotros éramos el ejército. Llamamos a nuestro imperio Grupo Horizonte. Comenzamos pequeños pero letales, comprando carteras de deudas incobrables a centavos por peso, liquidando activos, dando la vuelta a empresas moribundas o desmantelándolas para venderlas por partes. Trabajé en un silencio absoluto y mortal. Mi familia, hundida en su ignorancia y arrogancia, pensaba que yo seguía empujando papeles en algún cubículo lúgubre de la capital. No tenían ni la más remota idea de que la fracasada de la familia estaba volando en primera clase a Nueva York y Londres para negociar fusiones multimillonarias. No tenían idea de que yo era la accionista mayoritaria de la firma de bienes raíces comerciales que en secreto era dueña de las tierras bajo los restaurantes donde ellos comían o de los clubes donde iban a presumir. Construí un imperio desde las sombras. Lo hice todo por Mateo. Quería edificar una fortaleza de poder financiero tan colosal, tan brutalmente sólida, que nadie, y mucho menos mi padre o mi despreciable hermano, pudiera jamás volver a amenazar la paz de mi hijo. Para el momento en que Mateo cumplió 8 años, Grupo Horizonte era un titán intocable en el sector financiero, y yo, Elena, era la dueña, presidenta y directora ejecutiva de la junta. Yo era el monstruo que se escondía debajo de la cama del mercado corporativo. Y eso nos lleva de regreso a la semana de aquella famosa cena en Polanco. Llevaba más de 5 años sin dirigirle la palabra ni a mi padre ni a mi hermano. Entonces, mi teléfono personal, un número que solo usaba para emergencias médicas, vibró. Era un mensaje de texto grupal de don Roberto. Cena en el restaurante privado de Polanco por el aniversario de bodas de Alejandro. Viernes a las 8. Ve si puedes raspar algunos pesos y hacer tiempo para ir. La familia es la familia. Sabía perfectamente lo que era eso. No era una invitación de amor. Era una citación oficial del patriarca. Era un escenario cuidadosamente montado para que Alejandro exhibiera su supuesta grandeza, presumiera a sus hijos legítimos y para que don Roberto me humillara frente a todos, recordándome mi miserable lugar en el fondo de la pirámide familiar. Mi primer instinto fue ignorarlo y borrar el mensaje. Pero luego levanté la vista. Miré a Mateo, que estaba sentado en la alfombra de nuestra sala de seguridad en el ático, dibujando tranquilamente una imagen de nosotros dos bajo un sol brillante. Me di cuenta, en ese instante de claridad cristalina, de que había pasado demasiados años ocultando mi luz. Les había permitido controlar la narrativa durante toda mi vida. Les había dejado creer que ellos habían ganado, que me habían destruido aquel día que me robaron mi dinero, que me habían derrotado el día que me negaron la ayuda cuando mi bebé moría de dengue. Cerré mi computadora portátil. Vístete, mi amor, le dije a Mateo con una sonrisa afilada. Vamos a ir a ver a tu abuelo. Vamos a cenar. Fui a esa cena sabiendo exacta y perfectamente quién era yo.
Me senté en esa mesa usando ropa aparentemente sencilla pero de diseñador exclusivo, sin logotipos, cuyo costo superaba el presupuesto anual de todo el guardarropa barato de Alejandro y Valeria combinados. Y me senté allí a observar. Los observé jugar sus patéticos y pequeños juegos de poder. Los observé intentar humillarme. Los vi entregarle la taza de fruta barata a mi hijo como si fuera un perro mendigando. Cuando Carlos, el gerente del restaurante, se arrodilló prácticamente frente a mí y reveló mi verdadera identidad ante la mesa, no fue un simple berrinche de venganza. No. Fue la detonación controlada de una bomba nuclear que había estado fabricando y perfeccionando en la más absoluta oscuridad durante 15 largos y dolorosos años. La guerra había comenzado. Par 7, Bontisa VBCA o Noan Kanjian Trai, MCTie, 800T, a la mañana siguiente de aquella desastrosa y reveladora cena, caminé por los pasillos de mármol de las oficinas centrales de Grupo Horizonte, ubicadas en el piso más alto de uno de los rascacielos más imponentes del Paseo de la Reforma. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies como una alfombra de concreto y cristal, un imperio que yo había conquistado en silencio. Entré a mi oficina de esquina. Camila, mi socia y abogada corporativa, ya me estaba esperando. Con un movimiento seco y calculador, Camila arrojó una gruesa carpeta roja sobre mi impecable escritorio de caoba. Se cruzó de brazos, luciendo un elegante traje sastre y una sonrisa afilada que prometía sangre financiera. Me pediste que hiciera una auditoría silenciosa y exhaustiva sobre los negocios de tu hermano, dijo Camila, sus ojos oscuros brillando con anticipación. El famoso El Rincón de Frida. Bueno, Elena, es una absoluta masacre. El lugar se está ahogando. Me senté en mi silla de cuero y abrí la carpeta. Los números me devolvieron la mirada y de repente el juego cambió por completo. Las hojas de cálculo eran un completo desastre, sangrando tinta roja a través de cada columna, cada proyección y cada balance. Explícamelo, le dije, trazando con el dedo una cifra de pasivos que me pareció monstruosamente alta. Camila se inclinó sobre el escritorio, apuntando con una uña perfectamente manicurada hacia los documentos. Tu hermano Alejandro ha estado jugando al magnate durante 3 años con dinero que no existe. El Rincón de Frida parece un negocio increíblemente ocupado desde afuera, ¿verdad? Estética de moda en el centro, máquinas de espresso importadas de Italia, filas que dan la vuelta a la cuadra los fines de semana. Asentí. Mi padre, don Roberto, siempre se jactaba del tráfico de personas y de cómo Alejandro era un genio comercial. El tráfico de clientes no importa absolutamente nada si los gastos generales y la corrupción interna te están asfixiando, sentenció Camila sin rodeos. Alejandro tomó préstamos comerciales masivos contra los activos del restaurante para financiar su patético y ostentoso estilo de vida personal. Los autos deportivos europeos, las colegiaturas en el colegio internacional más caro para sus gemelos, las bolsas Hermès y Louis Vuitton para Valeria, las vacaciones a Europa y Cancún. Todo ese lujo de plástico estaba siendo desviado ilegalmente del presupuesto operativo del restaurante. Se está pagando a sí mismo un salario astronómico mientras el negocio se desangra hasta la muerte. Sentí una ola de disgusto helado lavar mi cuerpo. Era el clásico comportamiento de un hombre criado bajo el machismo más tóxico. Creía que merecía el mundo entero sin tener que trabajar genuinamente por él. ¿Qué pasa con el personal?, pregunté, anticipando lo peor. La expresión de Camila se oscureció. Esa es la parte más repugnante, Elena. Ha estado reteniendo ilegalmente los salarios de sus empleados. Los baristas, el personal de cocina, las mujeres de la limpieza. Les debe casi 3 meses de sueldos atrasados. La mayoría de ellos son madres solteras y estudiantes universitarios de bajos recursos. Él los mantiene a raya con mentiras y excusas sobre supuestos errores contables y retrasos bancarios. El estómago se me revolvió. Mientras tanto, continuó Camila, él está incumpliendo con su contrato de arrendamiento comercial y el banco se está preparando para cobrar el préstamo principal. Si Alejandro no consigue 8,500,000 pesos líquidos en los próximos 30 días, el banco ejecuta la hipoteca, embarga todo y el personal, esas madres solteras,
Se quedan en la calle sin un solo centavo. Me recargué en mi silla, mirando el techo. El rincón de Frida. El negocio que don Roberto había creado sacrificando mi futuro, robando mi fondo universitario. Alejandro había tomado la herencia de mi difunta madre, había construido un proyecto de vanidad pura, y ahora lo estaba conduciendo directamente a la ruina solo para poder interpretar el papel de un hombre rico, en las redes sociales y frente a sus amigos del club. Estaba pisoteando a mujeres trabajadoras para mantener a su esposa envuelta en marcas de diseñador. Mi teléfono vibró en el escritorio. Era otro mensaje de texto de don Roberto. Alejandro está devastado por tu escandalito de anoche. Tienes que disculparte de inmediato. La familia apoya a la familia. Dejé escapar una carcajada áspera, amarga y carente de toda alegría. La familia apoya a la familia. Camila, dije, sentándome con la espalda completamente recta. El cansancio había desaparecido de mi cuerpo, reemplazado por un enfoque nítido, mortal y afilado como una navaja. Quiero la deuda. Camila arqueó una ceja, intrigada. ¿Quieres pagar sus préstamos? No, la corregí, mi voz bajando una octava hasta convertirse en un susurro gélido. Quiero comprar sus préstamos. Quiero que Grupo Horizonte adquiera la deuda total directamente del banco. Quiero el contrato de arrendamiento comercial. Quiero ser la dueña absoluta de cada maldito centavo que Alejandro debe. La sonrisa depredadora de Camila regresó, más amplia que nunca. Una adquisición hostil a través de la compra de deuda. Limpio, 100% legal y absolutamente letal. Me tomará un par de días configurar la empresa fantasma secundaria para que tu nombre y el de Horizonte se mantengan fuera de los documentos iniciales. Hazlo, ordené. Y agilízalo. Quiero la soga bien apretada alrededor de su cuello antes de que siquiera se dé cuenta de que no puede respirar. Part 8. Lieda en HTC Queen Nui con MZTE 800T, pasaron 4 días. 4 días en los que observé, a través de informes confidenciales, cómo la trampa de acero se cerraba implacablemente. A través de nuestra sociedad controladora subsidiaria, Grupo Horizonte compró el pagaré principal y toda la deuda de El Rincón de Frida. Los banqueros estaban extasiados de deshacerse de un activo tan tóxico y de un deudor tan evasivo como mi hermano. Para el público en general, solo fue una transferencia corporativa sin rostro. Para mí, era el principio del fin. El viernes por la tarde, estaba revisando unos contratos de bienes raíces cuando mi teléfono personal sonó. Era don Roberto. Respondí la llamada, manteniendo mi respiración controlada y mi tono perfectamente neutral. Elena. Gracias a Dios que contestas, la voz de mi padre sonaba frenética, un tono de urgencia que nunca le había escuchado antes. Le faltaba el aliento. Tenemos una emergencia familiar grave. ¿Una emergencia?, pregunté con frialdad. Es Alejandro. Su negocio. Ha habido un terrible malentendido con el banco. Alguna firma corporativa depredadora y sin escrúpulos compró su deuda y ahora están amenazando con embargar el restaurante la próxima semana. Lo va a perder todo, Elena. Su casa en Las Lomas, los autos, el patrimonio de sus hijos. Está destrozado. Es un desastre. Eso suena como una situación financiera terrible para él, respondí, mi voz plana y vacía de cualquier simpatía. Escúchame bien, exigió don Roberto, su voz cambiando instantáneamente de la desesperación a ese ladrido autoritario y machista con el que me había gobernado toda mi vida. Sé que ahora tienes dinero. Ese teatrito arrogante que hiciste en el restaurante en Polanco lo demostró. Eres alguien importante ahora. Necesito que firmes como aval para un préstamo puente para Alejandro. O mejor aún, simplemente escríbele un cheque. Son 8,500,000 pesos. Eso no es nada para una mujer en tu posición, ¿verdad? Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Él no me lo estaba pidiendo. Me lo estaba exigiendo. Estaba perfectamente dispuesto a meter su mano en mis cuentas bancarias, a arrebatarme el fruto de mi sangre y mi sudor, para salvar a su inútil hijo dorado, exactamente igual que como lo había hecho hacía más de 15 años.
No, dije simplemente. Una sola sílaba. Corta, clara y definitiva. ¿Qué quieres decir con no?, gritó don Roberto al otro lado de la línea, perdiendo los estribos. Él es tu hermano mayor. Es sangre de tu sangre. Es el apellido de la familia. Él es un pésimo administrador que le robó el sueldo a madres solteras para financiar una vida de plástico que no puede pagar, repliqué con una frialdad que congelaría el infierno. Yo no tiro mi dinero al fuego, padre. Y mucho menos para salvar a un ladrón. Hubo una pausa prolongada en la línea. Podía escuchar la respiración pesada y errática de don Roberto. Y entonces, la desesperación se transformó en pura y venenosa maldad. Maldita egoísta malagradecida, siseó mi padre, escupiendo las palabras. Alejandro me advirtió sobre esto. Me dijo que usarías esta pequeña fortuna que conseguiste para vengarte de nosotros. Pues escúchame muy bien, Elena. Si no nos ayudas ahora mismo por las buenas, Alejandro tiene otras opciones. Ayer habló con un abogado familiar de mucho prestigio. Mi corazón dio un vuelco minúsculo, pero mantuve el silencio. Él conoce tu pasado, continuó don Roberto, su voz goteando malicia. Conoce la situación de que el padre biológico de Mateo nunca lo reconoció. Sabe que trabajas de sol a sol, que viajas constantemente, que eres la directora de un imperio corporativo. Alejandro me dijo que su abogado puede armar un caso inmensamente convincente ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y ante un juez. Un caso que demuestre que tu horario de trabajo, tu ambición y tu estilo de vida te convierten en una madre ausente y no apta para criar a ese niño. Nosotros tenemos una familia tradicional, una esposa en casa, estabilidad. Podemos quitarte a ese niño, Elena. Podemos quitarte a Mateo si nos obligas a hacerlo. ¿Qué bajo han caído? Amenazarla con iniciar procedimientos legales falsos para quitarle a su hijo, todo para encubrir que Alejandro es un fraude. No, no, no. Elena, destrózalos. Quítales hasta el último centavo. ¿Qué nivel de psicopatía se necesita para usar a un niño como rehén financiero? El aire abandonó mis pulmones por un microsegundo. La temperatura en mi oficina pareció caer 20 grados de golpe. Estaban amenazando a mi hijo. Estaban usando a mi pequeño Mateo, la luz de mis ojos, la única razón por la que yo seguía respirando en este mundo podrido, como una moneda de cambio. Me estaban extorsionando con lo más sagrado que tenía para pagar el rescate de la patética vida de Alejandro. Me puse de pie lentamente, caminando hacia el inmenso ventanal de cristal que dominaba el horizonte de la ciudad. Abajo, miles de autos diminutos se movían como hormigas sin sentido. Una calma aterradora, oscura y completamente helada se apoderó de cada rincón de mi mente. Déjame asegurarme de que te entiendo perfectamente, Roberto, dije suavemente, omitiendo por primera vez en mi vida la palabra padre. Me estás extorsionando. Me estás amenazando con arrastrar a mi hijo de 8 años a una batalla legal fabricada y corrupta por su custodia, a menos que yo pague los millones que Alejandro desperdició. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para proteger a esta familia, gritó don Roberto, su voz resquebrajándose por el pánico y la furia. Tú me estás obligando a actuar así, Elena. No, susurré, con el tono de un verdugo dictando sentencia. Yo estoy terminando el juego. Colgué el teléfono. No bloqueé su número. Quería dejar las líneas abiertas para que escucharan perfectamente la explosión de lo que venía a continuación. Presioné el botón del intercomunicador. Camila. En mi oficina. Ahora. Camila entró 5 segundos después. Le bastó una sola mirada a mi rostro pálido y a mis ojos inexpresivos para sentarse de inmediato y sacar su bloc de notas legal, sabiendo que se avecinaba una masacre. Amenazaron con quitarme a Mateo, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción humana. El bolígrafo de Camila se detuvo. Sus ojos se entrecerraron en 2 rendijas depredadoras. ¿Qué quieres hacer? No vamos a embargar, simplemente ordené, mis palabras cayendo como piedras pesadas. Vamos a aniquilar. Quiero los avisos de desalojo redactados y firmados por el juez hoy mismo.
Quiero que las cerraduras de El Rincón de Frida sean cambiadas el lunes a las 6 de la mañana en punto. Quiero que los activos personales de Alejandro, sus cuentas bancarias, las tarjetas de crédito de su esposa, todo lo que esté colateralmente atado a los préstamos comerciales, quede congelado inmediatamente por orden judicial este fin de semana. Y quiero a la firma de abogados familiar más agresiva y despiadada de México en espera, lista para aplastar y destruir cualquier amenaza frívola de custodia que siquiera se atrevan a intentar presentar. Destrózalos, Camila. Considera lo hecho, dijo Camila, poniéndose de pie con rapidez, una sonrisa aterradora en su rostro. Ejecutaremos la ejecución hipotecaria el lunes al amanecer. Ese idiota no podrá ni siquiera abrir la puerta de su propia ruina. Par 9, Hin Libaman Liun CHP Noan, MCTie, 800T, pasé ese fin de semana abrazada a Mateo. Fuimos al parque de Chapultepec, comimos helado artesanal. Compramos algodón de azúcar y armamos una nave espacial gigante de legos en el suelo de la sala. Miré su rostro inocente, sus enormes ojos oscuros, su sonrisa despreocupada, y sentí un instinto primitivo y feroz arder en lo más profundo de mi pecho, un fuego que quemaría el mundo entero hasta los cimientos si fuera necesario. Nadie iba a tocar a mi hijo. Nadie iba a amenazar nuestra paz. El domingo por la noche, las consecuencias de mis órdenes estallaron con una espectacularidad devastadora. Y ni siquiera tuve que estar en la misma habitación para presenciar la caída del imperio de papel de mi hermano. A través de la red de chismes de tías, primos y conocidos mutuos, y esa red invisible pero increíblemente rápida de la sociedad mexicana, los detalles del colapso de Alejandro el domingo por la noche me llegaron en tiempo real. Ocurrió justo después de que los bancos procesaran las órdenes judiciales impulsadas por Grupo Horizonte, congelando oficialmente y sin previo aviso absolutamente todas las cuentas asociadas a El Rincón de Frida y a Alejandro como aval solidario. Sucedió así, Valeria, siempre ignorante y cegada por su propio consumismo, había ido a una exclusiva boutique en la avenida Presidente Masaryk para comprar un vestido de diseñador para una gala benéfica que se celebraría la próxima semana. Entregó su tarjeta de crédito platino con la arrogancia de costumbre. La terminal pitó. Declinada. Valeria, indignada y culpando a la cajera por su incompetencia, entregó una segunda tarjeta. Declinada. Probó con una tarjeta de débito conjunta. Congelada. Humillada frente a otras mujeres de la alta sociedad que observaban la escena con sonrisas burlonas, Valeria salió furiosa de la boutique y condujo su camioneta europea de regreso a su mansión en las lomas de Chapultepec para confrontar a Alejandro. Según mi prima segunda, que tuvo la inmensa desgracia, o la suerte, de estar allí de visita esa misma tarde, la pelea a gritos que siguió hizo temblar las ventanas de la casa. Valeria le arrojó las tarjetas inútiles a la cara de Alejandro. Él, acorralado, sin escapatoria y sintiendo que la soga finalmente le rompía el cuello, se quebró. Llorando como un niño pequeño, confesó la terrible verdad. Admitió que el restaurante estaba en bancarrota absoluta. Admitió que el auto de ella y el de él eran arrendados y que debían 4 meses de pagos. Admitió que la lujosa mansión en la que estaban parados tenía una segunda y hasta una tercera hipoteca secreta, que él había tramitado falsificando firmas y que estaban a punto de perderla ante el banco. Valeria no reaccionó como una esposa amorosa. No lo abrazó. No le ofreció apoyo incondicional. No le sostuvo la mano para decirle que, juntos, reconstruirían sus vidas desde cero. Valeria era una sanguijuela que solo se alimentaba del oro. Cuando el oro desapareció, ella también lo hizo. Con una furia gélida, subió a la habitación principal y empacó frenéticamente 3 inmensas maletas Louis Vuitton con su ropa de diseñador, sus joyas y todo el efectivo que pudo encontrar en la caja fuerte de la casa. «Me mentiste, maldito fracasado», le gritó Valeria desde el camino de entrada de la casa, su voz resonando lo suficientemente alto como para que los vecinos de las mansiones contiguas salieran a asomarse. «Me vendiste una mentira. Yo no me casé contigo para ser pobre, Alejandro. No voy a vivir en la miseria por tu culpa. Valeria, por favor, no me dejes». «Los niños», suplicaba Alejandro, de rodillas en el césped. «Llamaré a mi abogado mañana a primera hora».
Esto se acabó, pediré el divorcio y pensión completa. Valeria subió a su camioneta, que pronto sería embargada, y arrancó a toda velocidad, dejando a Alejandro arrodillado y sollozando en el césped perfectamente cuidado de una mansión que ya no le pertenecía. Su vida dorada, perfecta e intocable se había desintegrado hasta convertirse en polvo en el lapso de 3 horas. Había perdido su escudo de impunidad, su esposa trofeo y su intachable reputación social. Escuché el informe detallado de mi prima a través del teléfono sin cambiar mi expresión facial en lo absoluto. No sentí alegría sádica. No sentí tristeza familiar. Simplemente sentí la fría y calculada satisfacción de las leyes de la física. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. La gravedad, finalmente, estaba alcanzando a Alejandro después de 30 años de flotar en una burbuja de privilegios robados. Pero mi trabajo aún no había terminado. El negocio físico todavía necesitaba ser incautado oficialmente y, lo que era mucho más importante para mi conciencia, el daño colateral que Alejandro había causado a personas inocentes necesitaba ser reparado. Part 10. Buisan NHMNHTRC Huancape, MCTie, 800T. El lunes por la mañana, a las 6 de la mañana en punto, el cielo sobre el centro de la Ciudad de México era de un púrpura pálido y magullado. El aire de la madrugada era inusualmente fresco y cortante. Estacioné mi camioneta negra al otro lado de la calle, directamente frente a El Rincón de Frida. Me senté en el asiento del conductor, sosteniendo un vaso térmico de café negro, y simplemente observé cómo la maquinaria de mi venganza se ponía en marcha. 2 hombres de traje oscuro de mi departamento legal, acompañados por la policía local y un actuario del juzgado, se acercaron a las elegantes puertas de vidrio del restaurante. Con cinta adhesiva gruesa, pegaron un enorme aviso legal de color naranja brillante directamente sobre el vidrio. Aviso de embargo y decomiso de activos. Un cerrajero que los acompañaba cambió las cerraduras principales de seguridad en cuestión de minutos, bloqueando el acceso por completo. La propiedad ahora pertenecía al banco y el banco era yo. Alrededor de las 6:30 de la mañana, el personal del turno matutino comenzó a llegar por las calles empedradas. Reconocí a algunos de ellos por los archivos financieros que Camila me había entregado. Una joven mujer llamada Leticia, la gerente de turno, caminó hacia la puerta y se detuvo en seco, mirando con los ojos muy abiertos el papel naranja pegado en el cristal. Pronto, otros 4 empleados, 2 baristas jóvenes con mochilas escolares y 2 señoras mayores del área de cocina, se unieron a ella. El pánico se apoderó de sus rostros. Señalaban el letrero de embargo, sacaban sus teléfonos celulares con manos temblorosas, intentando llamar a Alejandro, y miraban a través del cristal hacia el interior oscuro y bloqueado del café. Estas eran las personas a las que mi hermano había traicionado. Personas reales, con familias reales, que dependían de ese miserable salario para comprar tortillas, pagar el alquiler en barrios humildes y simplemente sobrevivir otro mes. Alejandro había utilizado sus medios de subsistencia para pagar las llantas de su auto deportivo. Abrí la puerta de mi camioneta y salí al aire frío de la mañana. Me ajusté mi elegante abrigo de lana negra y caminé con paso firme cruzando la calle. El personal se giró para mirarme mientras me acercaba. No tenían idea de quién era yo. Para ellos, yo solo era una mujer imponente con ropa extremadamente cara sosteniendo un maletín de cuero. «Disculpe, señora», dijo Leticia, su voz temblando ligeramente, el miedo evidente en sus ojos. «¿Usted viene del banco? ¿Sabe qué está pasando aquí? Nosotros tenemos un turno que trabajar, necesitamos nuestro dinero». Me detuve frente a ellos, mirando sus rostros demacrados y preocupados. «No soy exactamente del banco», dije, manteniendo mi voz calmada y tranquilizadora. «Represento a Grupo Horizonte. Nosotros somos los nuevos propietarios legales de este inmueble y de todos los activos comerciales asociados a este negocio». Un joven barista con ojeras profundas dejó escapar un gemido ahogado de pura frustración. «Genial. Entonces nos quedamos sin trabajo, así de simple. El maldito de Alejandro nos debe 3 meses de sueldos atrasados. ¿Cómo diablos se supone que vamos a pagar la renta ahora?
Alejandro ya no es dueño de este negocio, ni lo será nunca más, declaré, proyectando autoridad pero también una extraña forma de consuelo. Sus deudas y su incompetencia ya no son preocupación de ustedes. Alcancé el interior de mi maletín y saqué un fajo de sobres blancos gruesos. Los había preparado meticulosamente la noche anterior. Le entregué el sobre de arriba a Leticia. «¿Qué es esto?», preguntó ella, mirando su nombre impreso en letras de molde en la parte delantera. «Es un cheque de caja certificado por la cantidad exacta de todos los sueldos atrasados que se le deben», dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Más un 20% de bonificación adicional por los inconvenientes y el estrés que este individuo les ha causado. Cada empleado registrado en la nómina recibirá lo mismo el día de hoy». Leticia rasgó el sobre con desesperación. Se quedó mirando el cheque y sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Se cubrió la boca con las manos, sollozando de alivio. Los demás empleados agarraron rápidamente sus sobres. Los murmullos de conmoción, los agradecimientos a Dios y el alivio genuino se extendieron por el pequeño grupo. «El café permanecerá cerrado durante una semana exacta para una reestructuración completa, limpieza y renovaciones urgentes», continué, hablando claramente por encima de su entusiasmo emocional. «Si desean regresar, todos y cada uno de ustedes serán recontratados el próximo lunes bajo nuevos contratos formales, salarios justos por encima de la ley, beneficios médicos completos del IMSS y una política de tolerancia absolutamente cero hacia el robo de salarios». Miré directamente a la gerente. «Leticia, mi equipo de recursos humanos se pondrá en contacto contigo hoy mismo para discutir tu promoción oficial a gerente general del establecimiento». Leticia levantó la vista, completamente desconcertada y llorando. «¿Quién es usted? ¿Por qué está haciendo esto por nosotros?». Antes de que pudiera pronunciar una respuesta, un sedán de lujo negro, abollado y sucio, llegó rechinando las llantas en la esquina, saltando el borde de la banqueta y estacionándose ilegalmente en el carril exclusivo del Metrobús. La puerta del conductor se abrió de golpe, casi siendo arrancada de sus bisagras, y Alejandro salió a trompicones. Parecía un vagabundo enloquecido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, inmensamente hinchados. Su ropa, que alguna vez fue un traje de diseñador, estaba completamente arrugada, manchada y apestaba a alcohol rancio y sudor frío. Esprintó hacia la puerta del restaurante, ignorando por completo al personal, ignorándome a mí, con la vista fija únicamente en el aviso de embargo naranja pegado en el vidrio. «No, no, no, no», gritó con voz desgarradora, arañando la manija de la puerta con desesperación. No cedió. Golpeó con los puños cerrados contra el vidrio reforzado. «Abran la maldita puerta. Este es mi restaurante. Es mío. No pueden hacerme esto». Me quedé a un par de metros de distancia, observando su colapso total en silencio. El personal lo observó también. Pero ya no lo miraban con respeto o miedo, lo miraban con una mezcla de profunda lástima y absoluto asco. Alejandro giró sobre sus talones, con el pecho agitándose violentamente. Sus ojos salvajes se clavaron en mí. Por un segundo interminable, su cerebro saturado de pánico no pudo procesar por qué su inútil y despreciada hermana menor estaba parada, frente a su negocio arruinado, vistiendo alta costura y sosteniendo un maletín de cuero. «Elena», jadeó, la confusión deformando grotescamente su rostro. «¿Qué diablos haces tú aquí? ¿Viniste a burlarte de mí? ¿Viniste a ver cómo el banco me destruye la vida?». Lo miré de arriba a abajo. Miré al hombre que me había atormentado, que me había insultado, que había robado el dinero de mi madre y que, apenas unas horas antes, había amenazado con arrebatarme a mi hijo. «El banco no te hizo esto, Alejandro», dije, mi voz cortando el ruido del tráfico matutino como una cuchilla de hielo. Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros, obligándolo a mirar mi superioridad a los ojos. «Yo lo hice». Part 11, Cook ULCHS Vini Chaceoan, MCTie, 900T. Alejandro se quedó mirándome, paralizado. El tráfico de la mañana zumbaba ruidosamente a nuestras espaldas, pero allí, en esa acera fría de la ciudad, el mundo entero parecía haberse detenido en un silencio sepulcral.
Tú, jadeó Alejandro, su voz quebrándose en un chillido agudo. Levantó un dedo tembloroso y me señaló. Luego señaló el aviso naranja de ejecución hipotecaria pegado en la puerta de vidrio. Tú hiciste esto. Tú compraste mi deuda. No sonreí. No me regodeé en su dolor. Solo me quedé allí, sintiendo el aire helado de la mañana contra mi rostro, inquebrantable como una montaña. Grupo Horizonte compró tu deuda, Alejandro, declaré con voz monótona. Y como la fundadora y presidenta del consejo, yo autoricé personalmente la ejecución hipotecaria y el embargo total de todos tus bienes. Alejandro soltó una carcajada frenética y aguda. Era el sonido inconfundible de un hombre cuyo ego se había fracturado, perdiendo por completo el control de la realidad. Se pasó ambas manos temblorosas por el cabello grasiento y desordenado, dando un paso inestable hacia mí. Esto es una maldita broma, balbuceó, escupiendo saliva al hablar. Tiene que ser una broma enfermiza. Tú eres una simple oficinista. Eres una capturista de datos fracasada que vive en un departamento alquilado. No tienes el capital para comprar un préstamo comercial de este tamaño. Es imposible. Antes de que pudiera responder, una enorme camioneta SUV plateada de modelo reciente se detuvo bruscamente justo detrás de mi vehículo. La puerta del conductor se abrió de golpe y mi padre, don Roberto, salió. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Profundas bolsas oscuras colgaban bajo sus ojos, su postura altiva estaba encorvada y sus hombros caídos. Era evidente que Alejandro lo había llamado en un ataque de pánico antes de conducir hasta aquí. Don Roberto marchó cruzando la calle, su rostro retorciéndose en esa familiar y aterradora máscara de ira autoritaria que me había provocado pesadillas durante décadas. Vio a Alejandro de pie cerca de la puerta, luciendo como un animal acorralado, y luego me vio a mí. Se detuvo en seco. Elena, ladró don Roberto, dando grandes zancadas hasta colocarse protectoramente al lado de su preciado hijo varón. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué están cambiadas las cerraduras? Alejandro me llamó llorando, diciendo que el banco lo había bloqueado y ahora te veo aquí parada, acosándolo en su peor momento. ¿No te dije que te mantuvieras al margen de los negocios de la familia si no ibas a poner el dinero para ayudar? Miré a mi padre. Durante 33 años de mi vida, ese tono exacto de voz, esa mezcla de decepción y asco, hacía que mi estómago cayera hasta el suelo. Era el tono que me había lavado el cerebro para creer que yo era inútil, que era una carga, que mi único propósito era apartarme y servir como escalón para el niño de oro. Pero hoy, de pie sobre el pavimento de la calle frente al negocio que él había construido robando mi futuro, no sentí absolutamente nada. Ni miedo, ni culpa, ni tristeza. El fantasma de la niña aterrorizada había desaparecido. Yo soy el banco, Roberto, dije en voz baja, pero con un peso aplastante. Don Roberto parpadeó repetidamente, la confusión lavando la ira de sus facciones envejecidas. ¿De qué estás hablando? Coloqué mi maletín de cuero sobre una pequeña mesa de hierro forjado que adornaba el exterior del café. Abrí los pestillos metálicos. El sonido resonó nítidamente en el aire de la mañana. Saqué la gruesa carpeta roja de la auditoría y la arrojé con fuerza sobre la mesa, justo entre nosotros. Esa es una auditoría exhaustiva y forense de las finanzas de El Rincón de Frida durante los últimos 36 meses, dije, proyectando mi voz con firmeza para que todos los empleados acorralados detrás de mí pudieran escuchar cada palabra. Tu hijo no perdió este restaurante porque el mercado estuviera mal, o por la economía, o por la competencia. Lo perdió porque trató el presupuesto operativo del negocio como si fuera su cajero automático personal, y robó a manos llenas. Alejandro se abalanzó hacia adelante, intentando desesperadamente agarrar la carpeta roja. «Cállate, maldita mentirosa. No tienes ningún derecho a hurgar en mis finanzas privadas». Di un paso al frente, bloqueando su camino con mi propio cuerpo. Mi presencia física, la autoridad de quien no tiene nada que perder y todo el poder del mundo, pareció registrarse en su cerebro primitivo y retrocedió acobardado. Soy dueña absoluta de tu deuda, Alejandro. Eso me da todo el maldito derecho legal a revisar los libros mayores, afirmé.
Me volví para mirar a mi padre a los ojos. Ábrela, Roberto. Mira la segunda página. Dime en voz alta qué es lo que ves. Don Roberto dudó. Miró a Alejandro, quien ahora temblaba violentamente, sacudiendo la cabeza en una súplica silenciosa. Con las manos temblorosas, mi padre extendió la mano y abrió la carpeta roja. Sus ojos escanearon rápidamente las columnas resaltadas en amarillo por Camila. Mira las fechas, instruí implacablemente. Hace 3 meses exactos, tu amado y exitoso hijo dejó de pagarle a su personal su salario legal. Les dijo que el café estaba pasando por una crisis. Les dijo que tuvieran paciencia, que aguantaran hambre por la familia del restaurante. Pero mira el retiro bancario correspondiente en la columna derecha, exactamente el mismo día que les negó su quincena. Don Roberto tragó saliva. 65.000 pesos. Murmuró. 65.000 pesos transferidos fuera de la cuenta comercial a una cuenta personal. ¿Quieres saber a dónde fue a parar el pan de los hijos de estas mujeres? Pregunté, mi voz dura como el pedernal. Don Roberto levantó la vista, su rostro mortalmente pálido. ¿A dónde? Al pago inicial de un nuevo Porsche último modelo, dije, señalando a Alejandro con asco. Le robó el salario a madres solteras y a estudiantes universitarios que no tenían para comer, para poder conducir un auto de lujo al club de golf y presumir frente a ti. Al mes siguiente, omitió el pago del arrendamiento comercial del local para financiar unas vacaciones ridículamente lujosas a Aspen para su esposa. Secó el capital, maximizó las líneas de crédito con documentos falsos, y condujo este lugar al fondo del abismo. Robar el salario de madres solteras para comprar un Porsche. Alejandro no es solo un mal hermano, es un parásito de la sociedad. Y el padre acaba de darse cuenta de que adoró a un monstruo de plástico toda su vida. El karma no solo tocó a su puerta, les derribó la casa entera. Los empleados detrás de mí jadearon horrorizados. Alguien murmuró un insulto en voz baja. Alejandro enterró su rostro entre sus manos sucias, dejando escapar un sollozo ahogado y patético. «Me mentiste», susurró don Roberto, mirando a su hijo mayor con horror y asco, como si estuviera viendo a un extraño. «Me miraste a los ojos y me dijiste que las grandes cadenas de café te estaban sacando del negocio. Me dijiste que solo necesitabas un préstamo puente para sobrevivir al trimestre». Iba a devolver el dinero, lloró Alejandro, su voz amortiguada por sus manos. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Valeria me exigía cosas, papá. Tenía que mantener las apariencias. Tú me enseñaste que los hombres de esta familia no pueden mostrar debilidad. Mantener las apariencias, repetí, mi voz elevándose con una indignación feroz. Construiste un castillo de naipes sobre las espaldas de personas honestas y trabajadoras. ¿Y cuando tu teatro comenzó a colapsar, qué hiciste? Eres tan cobarde que amenazaste con llamar al cuidado infantil para quitarme a mi hijo. Amenazaste la custodia de Mateo, Alejandro. Intentaste robarme a mi niño porque yo me negué a pagar el rescate de tu vida falsa. La cabeza de don Roberto se alzó de golpe. Sus ojos se abrieron con genuino shock. ¿Qué custodia? Alejandro, por Dios, ¿tú no hiciste eso? Alejandro retrocedió, sacudiendo la cabeza frenéticamente, lágrimas de cobardía corriendo por sus mejillas. Estaba desesperado, papá. No hablaba en serio. Solo necesitaba asustarla para que me diera el maldito dinero. Don Roberto se quedó congelado, mirando los restos destrozados de su hijo perfecto. La ilusión, el ídolo de barro que había pasado décadas protegiendo y adorando, había sido completamente destruido frente a sus ojos. Pero los viejos hábitos del machismo tardan en morir. Al verse acorralado y humillado públicamente, don Roberto volvió su mirada hacia mí. Era un hombre que odiaba perder el control, que odiaba que una mujer tuviera la última palabra, y en este momento no tenía absolutamente nada de poder. Su mandíbula se apretó. Está bien, dijo don Roberto, su voz temblando por la humillación, pero aún intentando sonar como el patriarca que da órdenes. Él cometió errores. Errores terribles y estúpidos. Pero tú eres dueña de la deuda ahora, Elena.
Tú tienes el poder de solucionar esto. Págala y devuélvele el café. Déjalo que se reestructure, yo lo supervisaré. Tú tienes dinero de sobra, es evidente. No necesitas este sucio lugar. Haz lo correcto por el apellido de tu familia. Lo miré fijamente, incrédula. La pura y descarada audacia de su exigencia era asombrosa, casi cómica. Lo seguía haciendo. Todavía me estaba exigiendo que yo, la mujer, la inferior, sacrificara mi vida, mis recursos y mi éxito duramente ganado para amortiguar la caída de su preciado hijo varón. Tomé una respiración lenta y profunda. La ira, el resentimiento y el dolor que habían estado hirviendo dentro de mí durante más de 15 años finalmente se desbordaron por completo. No en forma de gritos, no con lágrimas histéricas como ellos esperarían de una mujer, sino en una ejecución fría, calculada y letal. ¿Solucionar esto?, pregunté en un susurro mortal. ¿Tú quieres que yo solucione esto, Roberto? Alcancé el bolsillo interior de mi abrigo. Saqué un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado. Los bordes estaban muy desgastados y el papel se había vuelto amarillento por el paso del tiempo. Lo había llevado en mi billetera, pegado a mi pecho, durante casi 2 décadas. Lo desdoblé lentamente y lo sostuve en alto para que lo viera. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. Don Roberto entrecerró los ojos para mirar el papel. Negó con la cabeza, confundido. Es la carta de aceptación a la Universidad ITAM, dije, articulando cada sílaba con un peso aplastante y deliberado. La que recibí en mis manos la misma mañana de mi 18º cumpleaños. El mismo día en que me miraste a los ojos, sin una gota de remordimiento, y me dijiste que el fondo universitario que mi madre me había dejado, mi herencia entera y mi futuro, había desaparecido. Di un paso al frente, clavando mis ojos en los suyos. Tú me robaste el futuro para pagar el depósito original de este exacto edificio. Le entregaste mi vida, mis sueños y mi dinero a Alejandro para que pudiera jugar al empresario exitoso. Don Roberto tragó saliva pesadamente, retrocediendo un paso. Elena, por el amor de Dios, eso fue hace mucho tiempo. Hicimos lo que pensábamos que era mejor para la familia en ese momento. No, lo corregí, mi voz estallando como un latigazo. Hiciste lo que pensabas que era mejor para él, simplemente porque nació hombre. A mí me arrojaste a los lobos en la oscuridad y esperabas, en el fondo, que yo muriera en el frío para no ser una molestia. Mi voz resonó en los muros de ladrillo de la calle vacía. Me dijiste que yo era lo suficientemente fuerte como para arreglármela sola, mientras que él era demasiado sensible y frágil para fracasar. Pues tenías razón en una sola cosa, Roberto, me las arreglé. Señalé el restaurante detrás de mí con un dedo tembloroso por la adrenalina. No vine aquí hoy por venganza. La venganza sería quemar este lugar hasta las cenizas. La venganza sería usar mis abogados para que Alejandro termine en una prisión federal por fraude y robo de salarios, dejándolo pudrirse ahí. Esto no es venganza. Miré a mi hermano, que seguía en el suelo. Esto es recuperación de activos. Alejandro, al escuchar mis palabras, cayó completamente de rodillas sobre la fría acera. Realmente se derrumbó de rodillas, llorando abiertamente, gimiendo con las manos cubriendo su rostro. Era la vista más patética y repugnante que había presenciado en toda mi existencia. El intocable niño dorado, completamente quebrado y humillado frente a la hermana que siempre despreció. Este edificio, este negocio en su totalidad, fue comprado con mi sangre, continué, sin apartar la mirada de don Roberto. Fue comprado con mi dinero, y pagado con el sudor de mis años de adolescencia trabajando turnos de madrugada limpiando bodegas congeladas. Porque tú me robaste. Así que no voy a devolver nada. Estoy tomando, por la fuerza, lo que me pertenece por derecho. La respiración de mi padre era errática. La deuda ha sido exigida, dictaminé. Alejandro ha sido desalojado oficialmente. Y a partir de esta misma mañana, Grupo Horizonte es el dueño absoluto de El Rincón de Frida. Don Roberto me miró. Y por primera y única vez en 33 años de vida, vi miedo genuino, profundo y visceral en sus ojos.
Se dio cuenta, demasiado tarde, de que ya no estaba mirando a la niña silenciosa, obediente y asustada a la que podía pisotear y manipular. Estaba mirando a un monstruo financiero, a una titán que sostenía el destino y el legado entero de su familia en la palma de su mano, dispuesta a aplastarlo. «Estás destruyendo a tu propia familia, Elena», susurró don Roberto. Una sola y solitaria lágrima escapó de su ojo, rodando por su mejilla arrugada. «Yo no estoy destruyendo nada», repliqué con total frialdad, guardando el papel amarillento y metiendo la carpeta roja de vuelta en mi maletín, cerrando los pestillos con un clac final. «Solo estoy cerrando la cuenta». Le di la espalda a los dos hombres que más me habían lastimado en la vida. Caminé hacia el grupo de empleados que me miraban con ojos muy abiertos, llenos de un respeto casi reverencial. Miré a Leticia. «Tómense la semana libre con goce de sueldo completo», le dije, mi voz volviéndose repentinamente cálida y humana de nuevo. «Descansen bien. Tenemos una cantidad enorme de trabajo que hacer cuando reabramos con una nueva administración el próximo lunes. Mañana mismo enviaré a mi equipo de contratistas para que empiecen a limpiar el asqueroso desastre que dejaron aquí adentro». No miré hacia atrás ni una sola vez mientras caminaba hacia mi camioneta. Subí, encendí el motor que rugió suavemente y me alejé conduciendo por las calles de la ciudad. Dejé a Alejandro llorando patéticamente de rodillas sobre el pavimento y a mi padre de pie junto a él, sintiéndose entera y absolutamente impotente por primera vez en su vida patriarcal. La tormenta dentro de mi alma finalmente había cesado. El aire en mis pulmones se sentía más limpio, más puro y más ligero de lo que jamás se había sentido en toda mi vida. Part 12, Canuyen mi balatea Bogia Teni MCTie 900T. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de trabajo intenso y profundamente satisfactorio. Delegué gran parte de las operaciones diarias de Grupo Horizonte a Camila y enfoqué toda mi energía personal en la resurrección de El Rincón de Frida. Para mí, ya no era simplemente un activo comercial o una hoja de cálculo. Era un monumento vivo a mi pasado, y estaba absolutamente decidida a fregar y arrancar cada gramo del fracaso tóxico de Alejandro de sus paredes. Contraté a un equipo de profesionales de primer nivel para transformar el lugar. Arrancamos las decoraciones baratas y pretenciosas, destrozamos los muebles de cuero falso que Alejandro había comprado a crédito para impresionar a sus amigos, y pulimos los pisos de madera originales. Instalamos una iluminación cálida, arte de mujeres muralistas mexicanas, y nos asociamos exclusivamente con cooperativas cafetaleras indígenas de Chiapas y Oaxaca, asegurando comercio justo. Pero los cambios más hermosos no fueron estéticos, sino humanos. Me senté con Leticia en la oficina trasera recién remodelada. Esta habitación solía ser el santuario privado de Alejandro, apestando a puros caros y arrogancia. Ahora era un espacio de trabajo limpio, iluminado y funcional. Le entregué a Leticia su nuevo contrato. «Como prometí, tu salario aumenta en un 40%. Más bonos trimestrales por desempeño y utilidades reales. Eres la gerente», le dije, sonriendo genuinamente. Leticia leyó el papel, las lágrimas asomando nuevamente. «Señora Elena, no tengo palabras. Esto cambia la vida de mis hijos». «Me lo agradeces dirigiendo este lugar con integridad», Leticia, respondí. «Y necesitamos contratar más personal. Ve a los refugios locales y a los centros de apoyo para la mujer. Contrata a madres solteras que estén intentando rehacer sus vidas. Ofréceles horarios flexibles para que puedan cuidar a sus niños, seguro médico completo del IMSS desde el día 1, y un salario que les permita entrar a un supermercado sin sentir terror al ver los precios». Yo recordaba perfectamente lo que se sentía estar frente a un cajero automático con apenas 100 pesos en la cuenta. Aterrorizada, preguntándome de dónde sacaría dinero para la medicina o los pañales de Mateo. Alejandro había usado su inmerecido privilegio para aplastar a la gente. Yo usaría mi poder para levantarlas. La gran reapertura del café, ahora rebautizado simplemente como El Rincón, fue discreta pero inmensamente exitosa. Sin campañas ridículas de marketing, solo abrimos las puertas un lunes brillante. Para el mediodía, el lugar estaba abarrotado.
La comunidad local había escuchado la historia de los empleados recuperando sus sueldos perdidos, y acudieron en masa para apoyar el nuevo ciclo. El lugar vibraba con el sonido del vapor de las máquinas de espresso, risas genuinas y un ambiente seguro. Se sentía vivo. Se sentía correcto. Esa misma tarde, mientras ayudaba en la barra durante la hora pico, mi teléfono vibró. Era un número familiar. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Bueno, dije. Elena. La voz de don Roberto al otro lado de la línea sonaba increíblemente anciana, frágil y despojada de toda su autoridad y machismo histórico. ¿Tienes un minuto? Dime, respondí secamente. Hubo un silencio tembloroso. Pasé conduciendo frente al café hoy al mediodía, murmuró mi padre, con voz entrecortada. Se ve hermoso. Se ve exactamente de la manera en que tu madre siempre soñó que sería. Ella merecía ver algo así. Me detuve de limpiar el mostrador. Miré hacia la calle bañada por el sol. Sí. Lo merecía. Elena, perdóname, sollozó abiertamente don Roberto, el patriarca orgulloso ahora reducido a lágrimas de arrepentimiento. Fui un ciego. Me equivoqué en todo. Cuando tu madre murió, tuve terror. Alejandro era tan parecido a ella físicamente, lo vi tan frágil. Pensé que, si no lo protegía del mundo, se iba a quebrar. Y tú siempre fuiste tan callada, tan fuerte como una roca. Me convencí a mí mismo de que tú no me necesitabas. Que podías sobrevivir a los golpes, y que robarte a ti era salvarlo a él. Ahora él lo perdió todo. Valeria le quitó a los niños y lo dejó en la calle. Vive en mi habitación de invitados, ni siquiera sale de la cama. Tú no lo salvaste, Roberto, le respondí, mi voz firme y libre de rencor, pero inquebrantable. Lo paralizaste para siempre. Le enseñaste que sus acciones nunca tendrían consecuencias, que ser hombre era suficiente, y que alguien más pagaría siempre la cuenta de sus fracasos. Tú no protegiste a tus hijos. Te protegiste a ti mismo porque lidiar con su debilidad y mi fuerza era demasiado trabajo para tu ego. Don Roberto lloraba sin consuelo. Lo sé. Dios me perdone, lo sé. Por favor, Elena, hija mía. Ven a la casa. Déjame ver a Mateo. Intentemos ser una familia otra vez. Cerré los ojos. Una pequeñísima parte de mí, la niña de 12 años bajo la lluvia, quiso decir que sí. Pero yo ya no era esa niña. Yo era la madre protectora de Mateo. Te perdono, Roberto, dije suavemente, y descubrí con asombro que era cierto. El peso venenoso y asfixiante del resentimiento desapareció de mi pecho. Te perdono por el dinero robado. Te perdono por el abandono. Lo dejo ir. Gracias a Dios, mi niña, exhaló don Roberto. ¿Cuándo podemos vernos? Nunca, repliqué. El silencio en la línea fue sepulcral. ¿Qué quieres decir? El perdón significa que ya no estoy consumida por la ira y que ya no les deseo la muerte, expliqué con calma absoluta. Pero el perdón no equivale al acceso. Tú y Alejandro son radioactivos. La dinámica de esa casa es un veneno tóxico cimentado en machismo y manipulación, y nunca, jamás, permitiré que una sola gota de ese veneno toque la vida de mi hijo. Mateo crecerá conociendo la paz. Les deseo lo mejor. Adiós. Colgué, sabiendo que era la última vez que escucharía su voz. Semanas después, estaba limpiando y vaciando el último cuarto de almacenamiento oscuro del café con Leticia. Detrás de una pared de ladrillos sueltos cubierta de polvo, encontramos una vieja caja de madera tallada con ramas de sauce. El corazón me dio un vuelco. Reconocí los tallados, eran obra de mi madre. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro, descansaba un pequeño diario de cuero reseco. Abrí la primera página y reconocí la elegante caligrafía de mi madre, fechada 2 meses antes de su muerte por cáncer. Para mis amados hijos. Si leen esto, ya no estoy aquí. Roberto tiene buenas intenciones, pero su amor está cegado por el miedo y el orgullo. Mira a Alejandro y ve a un pájaro de cristal que debe enjaular para no romperse.
Lo va a asfixiar. Pero a ti, mi Elena, mi brillante y silenciosa Elena. Sé que tu padre te hace a un lado. Sé que espera que seas la sirvienta de esta familia. No permitas que su ceguera defina tu valor. Las lágrimas empañaron mi visión mientras leía las últimas líneas de mi madre. Elena, tu fuerza no es un arma que deba ser usada como mano de obra barata para los hombres de esta casa. Tu fuerza, hija mía, es la base inquebrantable de un imperio. Confío en ti para sobrevivir. Construye tu reino. Apreté el diario contra mi pecho y lloré. Lloré por la madre que me amó en silencio, lloré por la niña asustada que fui, y lloré por la paz abrumadora y total que finalmente me había abrazado. Ella lo sabía. Ella siempre supo de lo que yo era capaz. Era un domingo por la mañana, brillante y dorado. Estaba sentada en mi mesa habitual de la esquina en el rincón. El jazz suave llenaba el aire junto con el aroma a café recién tostado. A mi lado, Mateo coloreaba concentradamente el dibujo de un cohete espacial gigante, luciendo seguro, feliz y profundamente amado. Levanté la vista por encima de mi taza de cerámica. Al otro lado del salón, un hombre con un delantal verde oscuro estaba limpiando metódicamente las mesas vacías y recogiendo tazas sucias. Era Alejandro. Había venido a rogarme por un puesto de gerente regional hacía unos días. Yo no sentí lástima, solo le entregué una solicitud de empleo para lavaplatos y conserje de nivel básico, con salario mínimo. Él, sin un solo peso a su nombre, no tuvo más remedio que tragar su orgullo y aceptarlo. Ahora, con las manos ásperas por el jabón y ojeras oscuras, se veía exhausto, pero la energía frenética y desesperada de la mentira había desaparecido de sus ojos. Por primera vez en su vida, estaba ganándose su pan con trabajo honesto. Leticia pasó a su lado. Mesa 4, Alejandro. Luego saca la basura de la cocina. Enseguida, gerente, respondió él en voz baja, sin una pizca de la antigua arrogancia. Por una fracción de segundo, mientras limpiaba, Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No había odio, ni rencor. Solo un reconocimiento silencioso y pesado entre dos personas que sobrevivieron a una guerra que se libró bajo el techo de nuestro propio hogar. Él asintió levemente con la cabeza en señal de respeto. Yo le devolví el asentimiento y aparté la mirada. Mateo me mostró su dibujo terminado. Mira, mamá. Va a llegar hasta las estrellas. Sonreí, besando su frente y abrazándolo contra mi pecho. Es hermoso, mi amor. Llegará a donde tú quieras que llegue. El ciclo de dolor, de machismo y de robo finalmente se había roto para siempre. Yo no salvé a mi familia original, porque no puedes arreglar piezas de cristal que aman estar rotas. Pero salvé a mi hijo, honré la memoria de mi madre, y mi vida, mi imperio y mi paz, por fin, eran exclusiva y absolutamente míos. Esa fue una de las venganzas más satisfactorias que he leído en mi vida. El nivel de narcisismo de ese padre y ese hermano te enferma el estómago. Construyeron un castillo sobre los huesos y el futuro de Elena. Y ella les compró el piso y los desalojó. Lo que más amo de Elena es que no tuvo ni una gota de piedad. Cuando tu familia te roba tu herencia y te cierra la puerta mientras tu bebé se muere, pierden el derecho a llamarse familia. Alejandro pasó de falso empresario a lavaplatos, esa sí es una promoción que me encanta ver. Vamos a los comentarios porque la gente está perdiendo la cabeza con esto. User Karmaisarealkeen dice: NTA. Elena es un icono. La parte donde le entregó los cheques a los empleados me hizo llorar. Alejandro merecía ir a la cárcel, fue demasiado amable al darle un trabajo de lavaplatos. Exacto, Karmaisarealkeen. Me leíste la mente. Honestamente, yo hubiera llamado a las autoridades por el robo de salarios. Darle un trabajo de lavaplatos es más piedad de la que él le mostró a Mateo cuando tenía dengue. User Family First 99 dice: siento que la venganza fue increíble, pero ¿no es un poco cruel negarle al padre ver a su nieto al final? Él estaba genuinamente arrepentido y llorando. ¿Estás bromeando, Family First 99? ¿Arrepentido?
Estaba llorando porque perdió su estatus y su hijo dorado resultó ser un fraude. Iniciar procedimientos legales para robarte a tu hijo no se borra con un simple lo siento. Proteger a tu hijo de personas tóxicas no es cruel, es ser una madre increíble. Gracias por ver el vídeo, Wafflegun. Si les encantó esta historia de karma absoluto, no olviden darle like, comentar qué hubieran hecho en el lugar de Elena y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.